completamente. ¿Okay? Hasta ahí. ¿Se entiende? ¿A qué se refería autonomía? Al hecho de no depender de alguien. Ya. ¿Qué más? El hecho de no depender de alguien, ¿en qué sentido? ¿Ya? ¿A qué se refiere capacidad de asumir riesgos? Saber que te expones a cosas que no estás a control. Ya, ok. ¿Y qué es la innovación para un emprendedor? Crear algo nuevo o mejorar algo que ya existe, ya sea un producto o servicio. Ok, perfecto. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Y ahora sí ya hemos entrado a los tipos de emprendimiento. Hemos visto dos primero, ¿no? O tres. ¿Tres? Ya. El primero es el emprendimiento por oportunidad. Eso también. Bueno, pasaría ¿a qué se refiere o cuáles eran los ejemplos que habíamos visto en esta parte? ¿Cuáles son los emprendimientos por oportunidad? Hemos visto algunos ejemplos, ¿se acuerdan? ¿Esos no existen? ¿Cuáles son los emprendimientos por oportunidad? Cuando se logra identificar alguna necesidad de emprendimiento en algún lugar, por ejemplo, en la pandemia, Está bien. en la pandemia los transportes, el delivery. Ya. Como empresa. ¿Qué más? ¿Qué más han hecho en la pandemia? Estábamos hablando de un producto directamente, los barritos. No ha sido un buen diseño, obviamente, porque no cumplía con varios estándares, pero ha sido mucho de utilidad. ¿Se dan cuenta? Pero ahí se ha creado una necesidad que no tendría que ver. ¿Se dan cuenta la diferencia? Emprendimiento por necesidad. ¿Cuál es la diferencia con la de oportunidad? Es cuando generalmente esto le pasa a las personas que están o les han pedido o son los empleados. Intentan crear algún producto o servicio desesperadamente y son los más activos por necesidad más que porque no tienen plan y necesitan interés del mercado. ¿Cuál es la diferencia entre un emprendimiento por oportunidad y el otro? Y el de necesidad. La necesidad no tiene los conocimientos. Puede no tener. Puede no tener. Ok, súper. Hasta ahí. No se olviden, chicos, que los tipos de emprendimiento pueden mezclarse. Pueden haber surgido como emprendimientos por necesidad o por oportunidad y pueden también ser una parte de lo que es el emprendimiento social o ambiental. ¿Cuál es un ejemplo que hemos visto en emprendimiento social en clase? Hemos hablado de lo que es el turismo comunitario, el turismo ambiental. ¿Cuál es la diferencia básica entre un emprendimiento de oportunidad y el otro con un emprendimiento social? No, ese es un ejemplo. Los objetivos del emprendimiento social o ambiental tienen el objetivo neto de crear un impacto positivo en la comunidad en la que se desarrolla el emprendimiento. ¿Okay? Impacto positivo. No se olviden que hemos visto dos tipos de impacto, ¿no? El negativo y el positivo. Cualquier emprendimiento, empresa o negocio puede llegar a tener. ¿Ok? Hasta aquí estamos. Podría ser tal vez los autónomos. Ustedes. Ok, ese es un impacto social, ambiental positivo. ¿Ok? Porque produce las emisiones de dióxido de carbono y no utilizamos combustible fósil
pero tenemos que ver de generar otro tipo de energías. ¿Okay? Hasta ahí, chicos, estamos relativamente al día. ¿Okay? Se entendí los conceptos básicos. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto en la clase pasada? ¿No? Específico. ¿No? ¿Y cuál? ¿Cuál? El objetivo principal del emprendimiento social. O sea, sí entiendo la teoría, pero no termina de entender un negocio. A ver, se me ocurre uno de los nichos que es más abarrotado de una hora. Las cremas o todo lo que es el tipo de skincare en naturales o en base a cosas o a materia prima natural que no tiene químicos o aditivos. ¿Eso puede ser un emprendimiento ambiental? Sí. ¿Por qué? Porque utiliza ese tipo de materia prima en lugar de utilizar químicos y en su producción no utiliza, por ejemplo, testeo de animales, no utiliza testeo, no sé, o sea, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero ahí también surge un gran tema. Si bien es más sostenible en el tiempo, el tipo de empaque tiene mucho que ver con eso. Muchas veces ahí se cruzan, por eso es que a veces no se entiende, no sé si es más sostenible el emprendimiento, porque eso es base o de plástico, o no se puede utilizar, etc. Entonces, ahí también entran los objetivos de sostenibilidad, de reutilización en el mismo empaque. No es el de usar una vez o lo utilizar una sola vez y el desecho. Esto es un ciclo, como un ciclo. Son emprendimientos más que nada de lo que es la economía circular o la economía verde. ¿Más o menos? Sí. Cuando es social, cuando hablamos de social, cuando hablamos de un emprendimiento social, tiene que ver mucho con el impacto que vayamos a tener en la comunidad en la que se va a desarrollar. Chicos, no se olviden que con comunidad no les estoy hablando de los pueblos alejados de las ciudades, ¿ok? Comunidades prácticamente donde se está desarrollando el emprendimiento. La comunidad puede ser el barrio donde se está desarrollando, la ciudad donde se está desarrollando, y quiénes son los actores que van a tener ese impacto positivo dentro de esa comunidad. A eso se refiere. ¿Ya? A eso. ¿Más o menos está más claro? Ya. Continuamos. El emprendimiento tecnológico, chicos, el que se va prácticamente a enfocar en lo que son las creaciones de nuevas tecnologías. Con tecnología, chicos, no me estoy refiriendo netamente con la parte de los softwares, hardware o netamente solo de sistemas, ¿ya? De computación. ¿A qué creen que podemos llamar también tecnologías? Tecnología de transporte, tecnología de telecomunicación, tecnología de producción. Por ejemplo, ¿cómo podemos producir ciertos productos, ciertos servicios, mejorando, digamos, nuestra capacidad de cero residuos? ¿Cómo podemos crear otra tecnología para que los residuos que nosotros tenemos sean menos? Por ejemplo, la reutilización del aceite. Aquí hay emprendimiento de reutilización del aceite. Sí hay. No es muy conocido, pero hay. Hay una empresa que se encarga de reutilizar el aceite. Lo vuelve a clarificar, pero obviamente no es un aceite que te lo van a vender embotellado. Es el aceite a granel. Y pueden volver a vender. Pueden volverlo a reutilizar, sí, y pueden crear
base de ese tipo de aceite. ¿Qué otro tipo de tecnologías más creen que existen, chicos? No solamente la resistencia, ¿no? ¿Qué más? ¿En qué más pueden existir tecnologías o emprendimientos tecnológicos? Hay un emprendimiento acá, chicos, que convierte las plantas usadas prácticamente en material de construcción. No es muy conocido, pero lleva algunos añitos ya en el mercado. Ese podría ser un emprendimiento tanto tecnológico como social y ambiental, ¿se dan cuenta? No necesariamente tiene que ser solo una línea, puede ser una mezcla de diferentes tipos de emprendimientos. ¿Ok? ¿Qué más? Aquí estamos hablando de conocimientos técnicos y científicos, no solamente de la parte del sistema. ¿A qué más les suena un emprendimiento tecnológico? ¿A qué más les suena? A mí me sonaría al hecho de poder implementar o poder descubrir mayores conocimientos en el área que sea, digamos, con el objetivo de poder innovar, de poder mejorar a los procesos. Más o menos suena como un emprendimiento como tal, pero tecnológicamente, ¿qué creen, digamos, que podría cambiarse? Ya les voy a dar un ejemplo de ese emprendimiento que convierte llantas usadas en material de construcción, en ladrillos prácticamente. Y se han estado utilizando ese tipo de tecnología. Se dan cuenta, es una innovación en tecnología, en transformación. La transformación del aceite, por ejemplo. Son tecnologías que se están utilizando nuevamente. ¿Para qué? Para reducir los residuos, para... ¿Qué más? Para reutilizar, capaz, un material. Para transformar y reutilizar, ¿a qué más le suena de algo tecnológico? Sí se necesita un alto nivel de conocimientos, efectivamente sí. Se necesita. ¿Por qué? Porque en el campo en el que se va a hacer ese emprendimiento, o van a hacer ese emprendimiento tecnológico, chicos, se necesita bastantes conocimientos. Porque es un cambio, es totalmente, es una tecnología nueva que se va a implementar. ¿Okay? Hace no mucho, bueno, sí, hace algunos años, unos 10 años más o menos, aquí en Bolivia ha habido un proyecto de salud y uno de los alumnos de aquí de la Cato ha sido el que ha inventado prácticamente un sistema para la operación del corazón en niños. Era un sistema así como un paragüitas más o menos que se expandía. En lugar de ponerle un marcapaso, le ponían ese corazón, o sea, ese mecanismo chiquito. Y ha salido de biomedicina, la carrera biomédica, de ahí. Y ha sido reconocido a nivel mundial. Incluso ahorita está en Estados Unidos. Obviamente ya está patentado el sistema, pero está generando un nuevo a nivel mundial. A eso se le denomina tecnología. Y ven que se está yendo por el lado también de la medicina, no solamente, les digo, de la producción masiva o de los residuos, etc. Pero son emprendimientos tecnológicos. Es un vuelco total el que se ha dado, es una revolución. ¿Se dan cuenta la diferencia entre netamente algo tecnológico
como un emprendimiento ambiental, más o menos. ¿Qué otro tipo de emprendimiento les sonaría más o menos que es tecnológico aquí en Bolivia? Bien. Entonces su principal diferencia sería que requiere un alto nivel de conocimientos técnicos, ¿no? Sí. Por ejemplo, hace no mucho, hace 2 años, hay un diseñador que está desarrollando también textil a base de kombucha. ¿Saben lo que es la kombucha? Un textil a base de esos hongos prácticamente es algo también tecnológico e innovador. Necesita también conocimientos bastante técnicos, sí, efectivamente sí. ¿Puede ser denominado un emprendimiento tecnológico y ambiental? Sí. ¿Por qué ambiental? Por el tipo de materia prima que se está utilizando para la producción del textil. ¿Ok? Se utiliza menos agua, se utiliza materia prima que se puede generar muchísimo más, es muchísimo más amigable en cuanto a la aceptación de tintes, a la aceptación de corte, de producción, etc. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos? El emprendimiento de alto crecimiento. Por lo general, este tipo de emprendimientos, chicos, es cuando el emprendedor o las personas van a buscar generar ganancias grandes, altas, en un corto periodo de tiempo. ¿Ya? No es un emprendimiento a largo plazo, sino en el menor tiempo posible. Por lo general se va a buscar inversores privados y tienen un enfoque de escalabilidad y crecimiento un poquito más alto que el emprendimiento común. Ahora, tenemos que también tener en cuenta que la diferencia esencial de un emprendimiento y una startup, aparte de la escalabilidad que puede tener, para que diferenciemos estos dos conceptos, es que el emprendimiento, por lo general, se lleva a cabo en un territorio geográficamente establecido, es decir, de manera local, nacional, o pueden crecer regional, pero la escalabilidad o el crecimiento va a ser un poquito más lento. En el emprendimiento, por lo general, tú vas a emplear a gente que vive en esa región o en esa comunidad. A diferencia del startup, lo que está buscando en realidad es ni siquiera tener una oficina física en la comunidad donde se va a desarrollar, sino trabajar a distancia y trabajar de manera escalable, muchísimo más acelerada que un emprendimiento de alto crecimiento, con gente o con cerebros de afuera, ¿ok? Y ahorita vamos a entrar a lo que son los startups en el camino. Pero, ¿a qué le suena un emprendimiento de alto crecimiento? Por ejemplo, aquí en Bolivia. ¿Qué emprendimiento pueden querer? Piensan que puede escalar de manera aceleradísima y súper rápida. No se olviden que los recursos son
¿Creen que tal vez la comida pueda ser un emprendimiento de alto crecimiento? ¿Por qué? Porque se hacen tendencias muchas veces, pequeños restaurantes y todos van a probar. Ahora Ya. que depende, no sé si pueden TikTok y demás, y ya generan una creación de un tiempo. Depende mucho el tipo de modelo de negocio que se tenga. Por ejemplo, de típica, ¿cuál es el modelo de negocio que se típica? Porque típica ya no es solo nacional, ya es internacional. Un negocio. Es más a largo plazo, ¿no? O sea, es mucho más estable a largo plazo, a diferencia de esto. ¿O no? El modelo de negocio. Franquicias. Chicos, todos los típicos que ustedes están viendo, ¿cuál es el original? ¿Cuál es el primero? El de las 6 de agosto. Y luego, el de las 6 de agosto es San Miguel, eran los dos. A partir de ahí, chicos, los otros son franquicias. El de Chumán, el de Obrajes, el del centro, por ejemplo, son franquicias. Incluso hay un en Florianópolis, en Brasil. Entonces, todos esos son franquicias. Ese es un modelo de negocio. Una franquicia es escalable. Sí. Esa es la escalabilidad. Pero sigue siendo un emprendimiento también, no una startup como tal. ¿Por qué? O sea, ya es una empresa que no siquiera a partir de un emprendimiento. Entonces, franquicias, a diferencia de una startup, chicos, sigue contratando gente del lugar, digamos, donde reside. No es que si vos vas a abrir un típico en Cochabamba vas a contratar gente que vive en La Paz, ¿se dan cuenta? Vas a contratar gente que vive en Cochabamba. Lo mismo con la sucursal de Sucre, lo mismo con la sucursal de Santa Cruz y, si no me equivoco, creo que también en Tarija. Creo que lo siento, pero se dan cuenta cómo es un emprendimiento, no es una startup que puedas trabajar también a distancia. ¿Se dan cuenta? Necesita gente que haga funcionar ese negocio. ¿Y las franquicias cómo funcionan? Que le das la marca y el nombre a alguien, le pones ciertos lineamientos y después Ya. Dentro de esos lineamientos, por ejemplo, en típica están las recetas, están el cómo funciona, el cómo vas a tostar el café, y que obligatoriamente tiene que vender el café de típica. Típica ya tiene su marca de café, ¿no ven? Y no solo eso, sino que te dan la libertad de que, si se dan cuenta, en cada sucursal hay un menú especial de esa sucursal. Por ejemplo, en la Chumani, si no me equivoco, hay una torta de chocolate que solamente la vas a encontrar en la sucursal de Chumani. Lo mismo con la sucursal de Obrajes, lo mismo con la de la ACE, etc. Perdón, de la 20 de octubre. ¿20 de octubre era esto? Ah, no, de la 6 de agosto, perdón. Ah, hay otra en la 20 de octubre. Típica de votos. Ahora tiene el nombre de votos. ¿Por qué? ¿Por qué creen que ha cambiado un poquito esa parte? Es netamente más especializado en el café, ya no tanto en la parte de la comida. Y son sucursales que son más chiquitas. Así como tu cafecito al paso, más o menos. Pero bien especializados en el menú del café. Entonces, eso podría ser un emprendimiento de alto crecimiento. ¿Se dan cuenta cómo puede ser escalable en el tiempo? ¿Sí? Ahora, ¿qué otro ejemplo más les viene a la mente? El ECA ya en muy poco tiempo se ha agrandado, ¿no? Todavía no tiene sucursales, pero puedes tener una escalabilidad enorme, dependiendo mucho, chicos, el modelo de negocio que vaya a manejar.
La escalabilidad o el emprendimiento de alto crecimiento, chicos, ¿vale? Bueno, depende mucho en realidad del modelo de negocio que se tenga. ¿Ok? Puede ser que a las de Alerta Seleta no les interese crecer mucho, sino quedarse como una sucursal en la ciudad de La Paz. O por ejemplo, en Bianca Flor en Santa Cruz. Ah, súper. Mira, eso no sabía. Por ejemplo, si tienes sucursales, entonces, ¿qué significa? Que ya está creando alta escalabilidad. Bianca Flor, por ejemplo, en Santa Cruz. La escalabilidad que le da, ya se dan cuenta. ¿Por qué? Porque ha funcionado también como franquicia. No es todo solamente de un dueño. Ha llegado con franquicia. Entonces se ha extendido. El tipo de modelo de negocio, chicos, es lo que va a definir bastante. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Entendido? ¿Sí? Tengo una consulta. Cuando dice que tienen que ser ganancias altas en un corto periodo de tiempo, no significa que el emprendimiento solo sea por corto plazo, ¿no? O sea, Tiene que ser a largo plazo. Sí, sí, sí. Porque no necesariamente tendría que ser a corto plazo. Tienen que ser ganancias estables. Por ejemplo, la de Bianca Flor, las ganancias son extremadamente enormes. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ya no venden solamente en menor escala sus productos, sino están creciendo tanto que obviamente tienen que tener un rédito también alto. ¿Ya? El emprendimiento corporativo. Esto prácticamente, chicos, pasa cuando ya existen empresas grandes que están establecidas, ya están establecidas en el mercado hace años. Y dentro de esas empresas, dentro de la empresa ya conformada, ¿qué hay? Empleados que van a impulsar la innovación, o bueno, colaboradores en realidad en lugar de empleados, y crecimiento de la organización, ya sea con algún nuevo servicio o ya sea con algún producto. ¿Ya? ¿Pueden implementarse mejoras? Sí. ¿A procesos que ya existen? Sí. Ahí entraría también la parte de emprendimientos tecnológicos dentro de la empresa, efectivamente. ¿A qué les suena un emprendimiento corporativo? Tal vez ya te ¿Ya ves por qué? ahora tal vez no ya, pero tal vez sí. Ya, ¿por qué? Porque básicamente fue una forma innovadora de como que agarrar emprendimientos, porque tiene ese lugar donde dejas cosas como para entregar, ¿no? Ahora, Pinca gana de eso. No, porque es de la ONG. No gana. Es parte de un proyecto de la ONG. Prácticamente no es un emprendimiento corporativo, es un proyecto. Mi enamorado trabaja en una empresa de marketing en Santa Cruz y ahora él junto con su jefe han abierto están abriendo un emprendimiento, se podría decir, que va a ser como una extensión de la empresa grande que está especializada en solamente el sector de analítica de datos. Ya podría ser tal vez un emprendimiento incluso tal vez tecnológico, pero si es que está bajo la sombrilla del mismo negocio, digamos, podría llevarse como una extensión o un emprendimiento corporativo. En servicios, chicos, vean la diferencia, ¿no? No únicamente tiene que ser producto, puede ser también una extensión del servicio como tal especializado. ¿Está bien? Sí, podría funcionar así, eso como un emprendimiento corporativo. Ahora también llamamos emprendimientos corporativos a los nuevos productos que nacen en una empresa. ¿Ok? Que no solamente es la idea del gerente, por lo general ese tipo de ideas, chicos, vienen del área de producción o de innovación. ¿Qué más? ¿Qué más les suena?
otro tipo de producto o qué producto en realidad ustedes creen que ha sido, bueno, así con un emprendimiento corporativo? Coca-Cola saca varios productos que básicamente han nacido ahí. Por ejemplo, tal vez puede ser Ares, creo que es de Coca-Cola. Creo que sí. No estoy segura, pero sí, creo que sí es, ¿no? Sí, ya, ok, eso es un producto o un emprendimiento corporativo. ¿Por qué creen que Coca-Cola saca Ares? ¿Se podría contar la parte de Netflix? Ya que al principio era directamente enviar las películas, pero luego ya lo conectó en la plataforma de streaming. Puede ser. Podría ser en realidad más un emprendimiento tecnológico, porque directamente se crea con esto. Bueno, no sigue todavía parado. Yo creo que Hades no es porque tiene el jugo del valle, ¿verdad? O sea, tiene Coca-Cola tiene del valle, pero eso vendría a ser un emprendimiento o una línea. O sea, es una línea, pero ha llegado a ser un emprendimiento corporativo. ¿Por qué? Porque se ha desarrollado la receta, la parte de producción, la materia prima, etc. Y obviamente también se ha hecho un análisis de prefactibilidad del producto, ¿no? Entonces las líneas vienen siendo emprendimientos. Por ejemplo, en Colgate sería tiene la pasta y el emprendimiento es sacar los cepillos de dientes, digamos, igual. Claro, porque ¿cuál es la base de Colgate? La pasta dental. Un emprendimiento, digamos, corporativo. ¿Por qué no sacamos tales productos? ¿No? Que llega a ser un producto complementario de la línea de pasta dental. Es un emprendimiento corporativo, ¿no? Pero que por lo general nosotros los analizamos también como líneas de productos. Y aparte, un emprendimiento corporativo también, chicos, no solamente significa crear productos a diestra y siniestra. Puede haber que productos no funcionen o para reemplazar otros productos que ya no están funcionando dentro de la empresa. ¿Para qué? Para que esto no termine de morir. ¿Okay? ¿Qué tipo de productos se les ocurre así? Productos que han sido pensados para sustituir a otro producto estrella de una empresa. Tal vez la Coca-Cola Cero. ¿Por qué? En un momento se intentó suplantar a la Coca-Cola, ¿no? por el tema de la salud. No ha sido creada para sustituir a la Coca-Cola original, no es posible. Chicos, ha sido más bien creada como una línea más saludable o sana para que la gente pueda elegir no consumir azúcar, pero consume aspartame. Así que muy sana, no puede ser. Podría ser tipo en el caso de Kodak, que fue, o sea, ellos creaban los rollos fotográficos y luego implementaron lo que son las cámaras. Ya, ok, pero no es para sustituir otro producto. Ese es un emprendimiento corporativo, netamente. Estamos hablando de sustitución del producto dentro de un emprendimiento o una empresa grande. ¿Qué ha pasado con Mineragua? ¿De quién era Mineragua? ¿Y qué ha hecho? Coca-Cola. La vuelta Fanta de limón. ¿Por qué? La Fanta de limón, prácticamente la misma cosa. La idea de saber
mismo empaque, cambiarle la etiqueta, es más barato. Puede ser que las ventas de Mineragua como tal hayan bajado un horror y ahora como Fanta Limón es muchísimo más estable, pero es más barato tal vez producir una Fanta Limón que Mineragua. Eso también podría ser como un emprendimiento corporativo de sustitución para que no termine de morir o prácticamente no haya costos innecesarios, ¿se dan cuenta? Ok, ¿hasta ahí estamos? ¿Se entiende? ¿Tienen dudas? Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, váyanse anotando, ¿ya? Igual les vamos a ir resolviendo más adelante. En síntesis, los emprendimientos van a crear fuentes de ingresos dentro de la comunidad en la que se va a desarrollar. ¿Okay? Realizamos una idea de negocio a partir también de un estudio de mercado, a partir del entendimiento del macroentorno que es necesario y a partir de que también es súper importante que del entendimiento de la problemática que queremos solucionar, ¿ya? ¿Contribuye al desarrollo social y económico de la comunidad? Sí. ¿Por qué? Porque se desarrolla en esa comunidad. ¿Habilidades y experiencias? Sí, desarrolla habilidades y experiencias. Una persona que crea un emprendimiento por necesidad tiene necesariamente que ir formándose en diferentes áreas para terminar de entender su emprendimiento, ya sea el área financiera, el área de marketing, por más que no haya estudiado esas áreas. Cuando hablamos de emprendimiento por necesidad, incluso los otros tipos de emprendimiento puede llegar a tener necesidad, ¿ya? Y el más importante, la realización de un propósito personal, que estaba muy de la mano con ¿qué? Con las características de lo que tiene un emprendedor. ¿Okay? Desarrolla prácticamente el espíritu emprendedor de las personas. ¿Ok? ¿Listo hasta ahí? Chicos, ¿han entendido esta parte? ¿Estamos ok? Entonces vamos con hay mucha confusión a veces entre lo que es un emprendimiento y una startup. Por lo general tenemos que entender que también son empresas emergentes que se van a enfocar bastante en lo que es la innovación y tienen como una base la tecnología como tal, ¿ya? Su modelo de negocio, chicos, es muchísimo más escalable y rentable. Cuando les estoy hablando de escalabilidad en este punto, no les estoy hablando de una escalabilidad a nivel local, nacional o regional. Les estoy hablando de una escalabilidad ya internacional o prácticamente globalizada. ¿Ok? ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Sí? ¿Cuáles son las características? Una startup es innovadora. Vean cómo estoy escribiendo startup. No es con un guión. ¿Se dan cuenta? Hay dos formas de escribir startup, pero son diferentes en cuanto a desarrollo. ¿Ya? Una startup-A es prácticamente un emprendimiento nuevo o que está emergiendo. Un startup, en inglés, como está escrito, es prácticamente las empresas de las que vamos a hablar ahora, que son base tecnológica o base de innovación. ¿Puede volver una atrás? Claro. Solo para poder hacer una punta. Chicos, igual les voy a decir, Gracias. porfa, que tomen apuntes en clase, ¿ya? No están todos los ejemplos, o sea, que damos en clase en las diapositivas. Entonces, si se pierden, es necesario que en sus apuntes estén ejemplos, cualquier cosa que hablemos en clase, ¿ya? Que no estén en las diapositivas. ¿Ok?
cuando estamos hablando de una startup, que una startup, perdón, es innovadora, también nos referimos que muchas de ellas tienen en mente las ODS. ¿Qué son las ODS, chicos? ¿Quién sabe qué son las ODS? Los objetivos de desarrollo sostenible. Según la agenda B. ¿Por qué, chicos, creen que las startups por lo general se enfocan bastante en lo que son los objetivos de desarrollo sostenible? Antes de olvidarme, chicos, esta semana vamos a tener, no sé qué miércoles o el viernes, pero una actividad en aula, ¿ya? Que va a ir para sus actividades y tareas, ¿ya? ¿Por qué creen que las startups por lo general se enfocan en las ODS? Porque son objetivos donde más innovación tecnológica se puede desarrollar, ya sea ambiental, social, etc. Son objetivos que se supone que tienen que mejorar no solo la calidad de vida de las personas, sino el cuidado que se tiene en el medio ambiente que les rodea. ¿Okay? Otra de las características es que la startup tiene muchísimas posibilidades de crecimiento. Es decir, tenemos prácticamente que enfocarnos en que la startup va a tener clientes dispuestos también a pagar por sus servicios o productos que valen la pena. ¿Por qué? Porque esos productos, esos servicios que tiene una startup no es solamente a nivel regional, es a nivel mundial, la escalabilidad es a nivel mundial. Si yo estoy aquí en Bolivia, puedo ofrecer mis servicios a Brasil sin necesidad de tener que ir hasta Brasil, ¿se dan cuenta? Por eso es que en startup, cuando hablamos de escalabilidad en una startup, es la internacionalización de esos servicios o de ese negocio. Es una escalabilidad enorme que tiene. Y cuando hablamos de escalabilidad, chicos, ¿qué más significa que un negocio sea escalable? ¿Qué más? Que empiezan a trabajar con colaboradores también a nivel mundial. Es decir, captación de cerebros, prácticamente de gente especializada, que sepa lo que hace y que pueda funcionar dentro de la startup, ¿ya? Si bien una startup es arriesgada, el modelo de negocio, chicos, no ha sido prácticamente estudiado con anterioridad. Una cafetería. ¿Hay proyectos privados de cafeterías? Sí. ¿Ha sido testeado antes? Sí. Ropa, la producción de ropa, ¿ha sido testeada con anterioridad? Sí. Muchas veces cuando hablamos de startups, chicos, el modelo de negocio, dependiendo por dónde va, no ha sido. Entonces, el riesgo que tiene una startup es muchísimo mayor que un emprendimiento convencional. ¿Por
porque estás yendo directamente al innovador, a lo nuevo, no sabes cómo va a funcionar, no sabes si va a haber una recepción del público, ¿ya? En todo caso, al ser muchísimo más arriesgada, la startup va a comenzar a experimentar de manera muchísimo más libre. No solamente en cómo llegar a los clientes, sino cómo posicionarse. ¿Ok? Si se equivoca, ya no. Pero también tenemos que tomar en cuenta que puede llegar a ser un fracaso total. Sí, efectivamente, sí. Puede llegar a ser un fracaso total. Pero el riesgo que corre es muchísimo mayor. ¿Ya? Hasta aquí estamos entendidos. Ok, vamos a ver los tipos de startup y con esto terminamos esto. Pues ahí se nos las startups escalables, chicos, son las que más se han visto a lo largo del tiempo, son las más difundidas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a tener esa idea que va a poder ser bastante explotada, pero aquí la gran diferencia también entre un emprendimiento y una startup son los costos de producción o los costos que tiene llevar a cabo una startup o este emprendimiento. Los costos son muchísimo más reducidos en una startup. ¿Por qué creen que son los costos muchísimo más reducidos que en un emprendimiento normal, incluso de servicios? Chicos, no necesariamente necesitan un espacio físico como alquilar una oficina, comprar una oficina, etc. Pueden trabajar desde la casa, pueden irse a un cowork y trabajar desde ahí. Los costos son mínimos, no necesariamente tienes que pagar a tu empleado todos los bonos, etc. ¿Por qué? Porque esa persona puede estar trabajando a distancia. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es el teletrabajo ahora? Puede ser que yo esté trabajando con una persona en Brasil y le pague sí su sueldo o por proyecto, por ejemplo, dependiendo del contrato. Todo eso reduce costos, ¿verdad? Porque las startups también por lo general trabajan como consultores a distancia. Los contratos de consultoría es tú haces un trabajo, cumples con ese objetivo, me entregas ese objetivo hecho y lo te voy a pagar. ¿Listo? Es eso. Obviamente es mucho más cómodo, sí, también. A diferencia de un emprendimiento, por ejemplo, local, ¿no? O sea, tiene empleados, tienen que pagar prima, tienen que pagar los finiquitos, tienen que pagar sueldo, etc. ¿Okay? Entonces, cuando estamos hablando de las startups que son escalables, también, estamos hablando de que por lo general están en el ámbito netamente tecnológico, ¿ya? Necesitas tu computadora, necesitas cómo poder investigar. Puedes ofrecer ese servicio, como les decía, en diferentes lugares, no necesariamente en un solo punto. Puedo yo trabajar con gente de Brasil, como ustedes pueden trabajar con, no sé, con gente en Europa, en Asia, etc., de acuerdo también a tus posibilidades. Ahora, los ejemplos más fuertes de lo que es una startup escalable son las fintechs, que son las compañías que van a aplicarse más que nada a gestión financiera. ¿Podrían darme alguna idea o algún ejemplo de una fintech? Bolivia, en Bolivia. Chicos, pueden buscar en su celular. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
capaz taque nos aplica. Ya, ok, voy a aplicar. Ok. Porque llega a grandes audiencias y no necesitan espacio físico. ¿Qué es Kraken? Es una billetera virtual. Está en el área de la tecnología financiera, ¿se dan cuenta? Ya creen que funciona como una startup. ¿O no? ¿O es un producto de banco? Analicen la diferencia. ¿Ves ya? Es una pasarela de pago. Prácticamente, ¿no? Pero es un producto financiero, chicos. Sería como un emprendimiento corporativo, digamos, una startup corporativa. ¿Ya? El WebTex, utilizamos el Business Intelligence o la Big Data en informática avanzada. Es decir, crean softwares avanzados, por ejemplo, la IA ha nacido prácticamente de una startup escalable en WebTex. Las diferentes IAs, no les estoy hablando de una sola, sino todas las que hay. ChatGPT, ¿cuáles más conocen? Gemini, que es de Google. Grok, ya. ¿Ok? Ese tipo de. ¿Ok? El Internet de las cosas. La diferencia de la utilización del Big Data, chicos, con esto, es que se van a desarrollar software o ideas, digamos, para el uso cotidiano de la gente, ¿verdad? En las redes digitales. Por ejemplo, Canva. ¿Qué es Canva? Es un programa de diseño, es un software de diseño. No es como Photoshop o Illustrator, por ejemplo, pero todo el mundo lo puede utilizar y es más fácil de uso, ¿se dan cuenta? Obviamente no te va a generar un diseño como Photoshop o Illustrator o InDesign con el paquete de Adobe, obviamente no. Pero, ¿a qué se refiere? Están hablando del uso cotidiano de este tipo de redes. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo más les suena? Podría ser tal vez Pinterest. Ya, pero estamos hablando del uso cotidiano, digamos. O sea, el Pinterest es más como una app social. El Canva lo utilizas, lo puedes utilizar a diario sin necesidad de un estudio específico. Porque si hablamos de Pinterest, tendríamos que utilizar tal vez todas las redes sociales, como ejemplo. Meta. Eso es Facebook. Comercio en línea. Empresas dedicadas a la venta, distribución y desarrollo de productos que innovan en métodos comerciales. ¿Qué ejemplo le tienen en mente? ¿A qué nos referimos a cómo innovar en la forma en la que vendemos? En el comercio en línea. Sería No solo las páginas web, ¿no? ¿Qué otra innovación es importante? Las pasarelas de pago, PayPal, tal vez, ayuda bastante a lo que es el comercio en línea, ¿se dan cuenta? Si bien es también financiera, como tal, pues son pasarelas de pago que ayudan bastante al comercio.
Ahora, estamos hablando también de lo que son empresas que se van a dedicar a la venta y distribución, especialmente. ¿Qué les suena distribución? Amazon, capaz. Amazon es una de las más grandes. ¿Por qué? Porque tiene la pasarela de pago, puedes pagar con un montón de pasarelas de pago, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, tiene los productos de ventas, tiene la distribución y también desarrolla ciertos productos, si no me equivoco, que son netamente de Amazon. Pero ahí tú puedes encontrar productos de todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Ok, hasta ahí estamos. ¿Bien? Las startups sociales. ¿A qué les suena esto? Es relativamente parecido a lo que es un emprendimiento social ambiental, pero prácticamente nos están ofreciendo grandes beneficios para las personas, ¿verdad? Están buscando la mayor cantidad de consumidores posibles, a diferencia de un emprendimiento que puede ser local. Mientras una startup social va a buscar a la mayor cantidad de gente que pueda verse beneficiada con su servicio o con su producto. ¿Ok? ¿Se dan cuenta la diferencia entre un emprendimiento social y una startup social? Que ellos no buscan ganar grandes beneficios. Ya. Para el emprendimiento. Un emprendimiento social no muchas veces. Pero a lo que me refiero, cuando hablamos de emprendimiento social, chicos, netamente, es una comunidad, un pueblo, una ciudad. Cuando estamos hablando de las startups sociales, chicos, buscan la mayor cantidad de gente que pueda ser beneficiada con esto a nivel mundial, no solamente en un país, no solamente en una localidad, sino la mayor cantidad de consumidores posibles que puedan verse beneficiados. Esto es la diferencia esencial entre una startup social y un emprendimiento social. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces su alcance sería, ¿no? Claro, su alcance es muchísimo mayor, muchísimo más grande. Esa es la idea, ¿ya? ¿Por qué? Porque también las startups sociales se van a centrar en la escalabilidad de su modelo de negocio. No necesariamente priorizan ganancias significativas, pero sí van a priorizar que sea un modelo escalable. No necesariamente tienen un control de costos idóneo, pero sí necesitan que sea gigante. Pero no nos olvidemos que esa propuesta, si bien tiene que ser rentable, muchas veces llegan al punto de equilibrio. ¿Ok? Muchas veces llegan al punto de equilibrio. Pero no entran a pérdida. Aquí les he puesto 10 ejemplos, chicos. No he encontrado una startup netamente social en Bolivia. Voy a seguir buscando algunos ejemplos. Pero, por ejemplo, AFUS, que es una plataforma de donaciones benéficas, el Planeta Oliver, que es de reducción de residuos alimentarios. ¿Qué son los residuos alimentarios? ¿Qué son los residuos alimentarios? Bueno, son los residuos de comida como, no sé, la cáscara del plátano, del huevo, Ya. que pueden servir, digamos, para hacer compostas y esas cosas. Ok, pero netamente acá lo que estamos hablando es de los residuos alimentarios, es decir, los restaurantes, por general, o los supermercados, muchas veces botan comida que está todavía en buen estado. Esos son también residuos alimentarios. Esta startup a lo que se dedica es prácticamente a rescatar ese tipo de alimentos, obviamente no podridos, ¿no? Sino darles una forma de poder ser distribuidos de manera muchísimo más óptima. Es decir, no van a sacar de los
basureros, sino tienen ya gestores de cambio, digamos, o personas o colaboradores con los que trabajan para rescatar, digamos, estas comidas antes de que se echen a perder. Porque ya saben, por ejemplo, en Estados Unidos, un día que haya pasado de la fecha de nacimiento directamente se desecha esa comida. ¿Ok? Después, SenseGrass, que son soluciones de agricultura inteligente. Esta startup prácticamente, chicos, no solamente se va a centrar en lo que es la agricultura a partir de insecticidas, en realidad estamos viendo lo que es la reutilización del suelo, de los ciclos del suelo y también tecnológicamente cómo mejorar esos suelos, esas tierras, para crear mejor producto, sin destrucción, sin la necesidad de destrucción. ¿Ya? Y así sucesivamente con todo. Por ejemplo, esta que me parece bien interesante es sobre ganadería sostenible. Chicos, ¿cómo creen ustedes que puede hacer o puede hacerse la ganadería sostenible? Es un tema bien controversial. Pero sí, en su momento, antiguamente, sí existía la ganadería sostenible. Sí existía la ganadería sostenible. ¿Cómo creen que se da la ganadería sostenible? Es bien controversial, bien complicado, ¿no? Porque lo general lo que hacen es tener espacios de pastoreo, etcétera, y no crecen más, o sea, llegan a un punto de equilibrio donde no necesitan crecer más y donde puedan seguir generando dinero, pero no necesitan extenderse a tierras donde, por ejemplo, hay bosques, selva, etc. Y también la alimentación de este tipo de ganado es diferente. Es bastante diferente. Y cuando hay, cuando necesitan vender ya la carne, digamos, procesada, también tienen ciertos métodos totalmente diferentes a los que se utilizan por lo general para poder faenar a la vaca. Y absolutamente todo el producto de esa red es utilizado. Todo, no se desperdicia absolutamente nada. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos entendidos más o menos, chicos? ¿Sí? ¿Sí? Las startups compradas. Las startups compradas, chicos, han sido creadas netamente para que puedan obtener una escalabilidad gigante y enorme, cuyas ganancias sean gigantes, ¿ya? Pero el objetivo básico de este tipo de startups no es tener el negocio para siempre o tener nuestro negocio como todos quisiéramos, ¿no? Para que nos siga dando dinero a lo largo de nuestra vida, sino que son creadas, o sea, la idea es desarrollar, la empresa es creada para que se puedan vender. Esa es una startup comprada. Yo estoy diseñando una tecnología, voy a crear esta startup, pero con el objetivo primordial de en 6 meses, en un año, vender al mejor costo. Al mejor costo.
Pueden ser tecnológicas, sí, innovaciones, sí, un montón. Pero no es mi idea quedarme con esta startup, sino mi idea es venderla. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienes que demostrar? Que es lo suficientemente rentable a corto, mediano y largo plazo para que sea muchísimo más buscada y tenga compradores que te van a ofrecer más plata prácticamente por la startup. ¿Ok? O quieran comprarlas o adquirirlas dentro de su organización. Por lo general son de tecnología, chicos, bastantes tecnologías que compran. Por ejemplo, Apple, Samsung. ¿Qué ha pasado con Sony últimamente? Si bien Sony no ha sido creada con la idea de ser comprada prácticamente, o bueno, ser vendida, ¿qué es lo que ha sucedido con Sony? Sony ha sido comprada, es decir, ya no va a haber televisores Sony prácticamente. Pero esa tecnología que tiene ha sido comprada por uno de una marca enorme a nivel mundial, no me acuerdo ahorita cuál, no me acuerdo, pero ¿para qué? Para integrarla dentro de lo que es la tecnología de esa marca. ¿Qué más les suena? ¿Qué más les suena que puede ser una startup comprada? Por lo general son bastante de tecnología, de innovación, de producción, de financiera o de software. Muchas veces es software que se crean las startups compradas. Por ejemplo, los servicios de pasarelas de banco, lo que es al toque, lo que es Yape, los QR para pagos. Hace una tecnología que prácticamente ha sido adquirida por bastantes. Yape, ¿de quién es Yape? Del BCP. Si bien es un producto bancario prácticamente, esa tecnología ha sido adquirida por diferentes entidades bancarias. ¿Ya? ¿Están más o menos entendidas? ¿Sí? Las primarias. Las startups primarias. Tenemos que entender que tienen una contraposición bien importante a lo que son las startups comprables. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas startups primarias, chicos, a diferencia de las comprables, van a surgir como proyectos de vida prácticamente. ¿Ya? Proyectos de los emprendedores o de los desarrolladores. E incluso de los inversionistas. Hay varias startups que han nacido así. ¿Podrían darme algún ejemplo? Apple, por ejemplo, es una startup que ha sido primaria. Porque ha sido prácticamente el proyecto de vida de su muerte. Porque no se ha enfocado solamente en crear un celular más. Se ha enfocado en lo que era el diseño y la tecnología de ese software, o sea, de ese aparato, de ese producto. La interfaz es diferente, se dan cuenta, no es igual que Mac. Totalmente diferente. ¿Ya? No van a buscar adquirir otras compañías antes de consolidarse en el mercado. Es así cuando varias empresas van adquiriendo empresas más chiquitas. ¿Se dan cuenta? Cuando se
van comiendo empresas con la tecnología, para ganar su tecnología, etc. También se conocen como pasionales o de estilo de vida, ¿ya? Porque van a nacer de ese interés emocional o las soluciones a sus problemas cotidianos. ¿Qué otro ejemplo me podrían dar? Facebook. Ya, ok, ¿qué más? Podría ser Disney. Startup. Las secundarias prácticamente son relacionadas con el objetivo posgrado, ¿ya? No van a constituir un proyecto principal de una empresa, sino va a funcionar más como un laboratorio de lluvia libre, ¿ya? Todos los desarrolladores que van a trabajar en una startup secundaria, como lo dice ahí, prácticamente compiten por generar soluciones, compiten por generar software y plataformas innovadoras, ¿ya? Y reciben grandes cantidades de financiamiento. Es decir, no surge por el interés de sus creadores, sino por un servicio para otras empresas. ¿Se entiende, verdad? Cuando estamos creando softwares bancarios, softwares más tecnológicos, etc., es para cubrir una problemática que otras empresas puedan llegar a tener. Y vamos a venderle ese servicio o ese software a esas empresas. No necesariamente tiene que ser algo que te apasione, sino cubrir una necesidad real de esas empresas. ¿Right?